Buenas noches, mi nombre es Juan Osorio, médico residente de urología del Hospital Rafael Hernández. Para los que no me conocen, hay bastantes estudiantes. Esta es una charla un poco tediosa para el nivel de la facultad porque es un tema bastante pesado. Básicamente hoy tengo el gusto de hablarles sobre derivaciones urinarias, luego de la cistectomía, cuándo usar cuáles son los tipos de derivaciones que tenemos. Para los estudiantes, básicamente la cistectomía es extraer la vejiga del paciente, ya sea por cáncer vesical o por otras causas, y entonces básicamente el paciente cómo queda o cómo se deriva a partir de después de la cirugía, cómo la orina se reserva, o sea, quién hace el trabajo del reservorio de la orina una vez es operado este paciente, y ese es el motivo de esta charla el día de hoy. Un poquito empezando con la historia de las derivaciones urinarias. Desde 1851 se fistulizaba, o sea, se conectaba el uréter, que es la conexión del riñón a la vejiga, con el recto. Y básicamente esa era la manera como uno derivaba o recanalizaba la orina del riñón hacia afuera del paciente, debido a que el paciente ya no tiene vejiga. Más adelante, no fue hasta el 79, cuando el paciente, el doctor Thomas Smith, hizo la primera anastomosis ureterointestinal hacia lo que es el intestino grueso. Cabe destacar que las primeras derivaciones, o sea, las primeras conexiones entre ureter hacia la parte exterior del cuerpo es a través de ureter recto. Pero ¿cuál es el problema con esto? Que básicamente el paciente quedaba con una cloaca y que dependía del esfínter anal como mecanismo continente y poder entonces defecar y orinar al mismo tiempo para poder derivar, sacar la orina del cuerpo humano. Eugene Bricker fue el primero que popularizó lo que es el conducto ileal, que van a ver a continuación qué es. Ahora bien, ¿en qué consiste una derivación urinaria? Porque van a escuchar este término bastante. Consiste básicamente en la recanalización, o sea, distribuir, sacar la orina una vez se forma en el riñón hacia afuera del cuerpo. Normalmente este trabajo del reservorio lo funciona en la vejiga, pero ¿qué pasa en los pacientes que se operan y se le tiene que extraer la vejiga por algún motivo u otro? ¿Qué pasa con la orina? ¿Qué le podemos ofrecer a nuestro paciente una vez realicemos una cistectomía? Existen dos tipos de derivaciones básicas. Tenemos las derivaciones incontinentes y las derivaciones continentes. La principal bibliografía que utilicé es el Campbell y el Hinman. Es un poquito pesado, pero traté de hacerlo lo más didáctico posible a la hora de resumir y sintetizar los 3 capítulos extensos en estos tipos de derivaciones. Empezando con las derivaciones incontinentes, tenemos lo que son las ureterostomías y el conducto ileal o colónico. Y dentro de las derivaciones continentes tenemos crear una nueva vejiga para los estudiantes en lugar de la vejiga que estaba ya previa, y existen diferentes técnicas que voy a describir más adelante para realizar esto que se llama neovejiga ortotópica. ¿Y cuáles son las indicaciones para hacer una neovejiga y no una ureterostomía? Aparte de las neovejigas ortotópicas, también se describen lo que son los reservorios cutáneos, el reservorio de Indiana, Miami y Koch, que va a depender básicamente de qué tipo de segmento intestinal se usa y de qué mecanismo antirreflujo estamos hablando. Ahora bien, ¿cuáles son las indicaciones para hacer una derivación urinaria? Evidentemente, una malignidad genitourinaria que requiera la extirpación de la vejiga, cáncer de colon avanzado y recto, algún tumor ginecológico, pacientes con anomalías congénitas que lleva a una extracción de la vejiga, pacientes que tengan una obstrucción completa de la cámara de salida con o sin la presencia de fístulas. Antes de hablar de cada técnica, que son varias, es importante repasar un poquito la anatomía y así lo describe el Campbell y me gusta en esa parte. Antes de hablar, por ejemplo, cuáles son las principales partes gastrointestinales que se usan para formar esta nueva vejiga. Podemos usar el estómago. Este es un uso raro, pero se puede usar en derivaciones continentes, incontinentes o en caso de que se quiera aumentar el tamaño de la vejiga, que se llama cistoplastia de aumento, en los casos de vejiga neurogénicas. Se debe utilizar por lo regular el antro o el cuerpo del estómago. ¿Y qué pasa? Al quitarle una porción del estómago a nuestros pacientes para poder usar esto como un reservorio de la orina, esto conlleva entonces a que tenemos que usar otro tipo de técnicas quirúrgicas para poder reconectar lo que es el estómago con el duodeno. Y básicamente por lo cual traje esta diapositiva a la colación, porque en la mayoría de los casos en que se usa estómago, se tiene que usar algún tipo de cirugía tipo Billroth 1 para lo que es la reconstrucción gastroduodenal. Algo que sí se tiene que destacar es que si se usa el estómago, se tiene que usar, hay menos tasa de acidosis metabólica.
que es una complicación que van a ver a continuación muy importante cuando se usa una derivación con otros segmentos intestinales. Aparte del estómago, podemos usar el intestino delgado. Tenemos la característica de que tenemos de 15 a 30 pies de largo de un órgano dentro de nuestro paciente. Recordando nuestra clase de anatomías básicas, el intestino delgado se divide en duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno no se usa en derivación, no está indicado en ninguna técnica. Ya por lo que conocemos ya de anatomía y fisiología básica, todas las funciones que tiene el duodeno. El yeyuno y el ilion son los principales segmentos del intestino delgado que se van a usar, siendo el ilion el más predominante. El yeyuno, como recordamos que anatómicamente, tiene unas arcadas arteriales más largas y un mesenterio más delgado. A diferencia del ilion, que vamos a tener múltiples arcadas arteriales y un mesenterio más grueso. Se describe que un segmento del ilion de hasta 8 centímetros puede sobrevivir de una sola arcada arterial. Por eso es que es un segmento que es muy utilizado. Pero ¿qué pasa? Este es un segmento que, recordando nuestras clases de fisiología, tiene que ver mucho con la absorción intestinal, no solamente de agua, sino también de vitaminas liposolubles y sales biliares. Es por eso que es importante, ahorita va a ver más adelante, saber qué sección resecar. No es cortar un pedazo de intestino de ilion por cortar. Eso tiene ciertas medidas y ciertos centímetros que uno como cirujano debe respetar. A la hora de enfocarnos en lo que es el ilion, tenemos que conocer que hay dos porciones que se pueden ver afectadas cuando el paciente se le da radioterapia previa. Tenemos las dos últimas pulgadas de ilion terminal y 5 pies de intestino distal al ligamento de Treitz. Esto es importante a la hora de pacientes que tengan una radioterapia previa, que como verán a continuación es un factor para saber si un paciente le ofrecemos una derivación con intestino delgado, con estómago, con intestino grueso, hay que hacer una nueva vejiga o no se le puede hacer una nueva vejiga. Tercer órgano que se puede usar para la derivación urinaria es el intestino grueso. Importante recordar en nuestra clase de anatomía que existen dos puntos básicos donde pueden presentar probables puntos de isquemia, que es el punto de Griffith y el punto de Sudeck. El punto de Griffith es el punto donde concurre la arteria cólica media y la arteria cólica izquierda. Este ángulo que se ve en el ángulo esplénico es un área que, si nosotros no tenemos cuidado a la hora de usar este segmento o algo cerca, podemos isquemizar ese segmento intestinal. Al igual que el punto de Sudeck, que es la unión entre el sigmoide y la arteria rectal superior. Estos son segmentos que están muy previstos a lo que es la isquemia. Se deben tomar ciertas consideraciones especiales antes de ofrecerle a nuestro paciente ya cualquier derivación que se vaya a tomar en cuenta. Cirugías, siempre se tiene cirugías previas, la experiencia del cirujano, qué tan hábiles con ciertas derivaciones, qué tan hábiles con el otro tipo. Circunstancias sociales, como por ejemplo, hay ciertas derivaciones, como verán a continuación, que van a depender de que el paciente se cateterice o se coloque una sonda cada 4 o 6 horas para poder sacar la orina de su cuerpo. Uno hace un nuevo conducto o una nueva derivación, acumula la orina, pero no va a salir a menos que el paciente se cateterice. Y evidentemente, estos van a ser técnicas que no se deben usar en pacientes que tengan alguna malformación neurológica, alguna condición discapacitante a nivel cerebral que le imposibilita al paciente, al menos que el paciente tenga, por ejemplo, una enfermera para él o un familiar, un apegado, que le pueda hacer la cateterización. También es importante saber las comorbilidades del paciente. Siempre se debe preguntar, ¿usted ha sido operado a nivel del intestino? Porque dependiendo de las recesiones intestinales previas, así mismo es qué segmento le podemos usar para evitar lo que es, por ejemplo, el síndrome del intestino corto, que estamos hablando cuando ya es menos de 150 centímetros de intestino delgado. Son ciertas patologías que van a hablar para los estudiantes en su clase de cirugía general, las complicaciones de tener un síndrome del intestino corto. Factores oncológicos también, por ejemplo, si tenemos márgenes positivos en la cistectomía o si tenemos compromiso uretral, evidentemente no le podemos ofrecer una neovejiga ortotópica, sino que tenemos ya que irnos al otro extremo, probablemente las derivaciones incontinentes. En cuanto a las consideraciones anatómicas y funcionales que el Campbell describe, por ejemplo, el estómago está indicado en pacientes que tengan una enfermedad renal crónica y que de por sí, ya por tener una enfermedad renal crónica, no van a tolerar una acidosis metabólica severa, que es lo que se ve cuando al paciente se le hace una nueva vejiga o un conducto, una derivación con intestino delgado, que ahora lo van a ver más adelante. El estómago, también usar estómago está indicado en pacientes con un potencial síndrome intestino corto, pacientes que han recibido múltiples resecciones intestinales previas por alguna patología gastrointestinal
y que no son candidatos a tener menos de 150 centímetros, se puede usar estómago. El estómago también tiene cierto beneficio, que hay menos producción de moco a la hora de compararlo con el ilio en el colon. Pero ahora bien, sabemos que el estómago es un órgano muy preciado y que la vascularidad es muy compleja a la hora de hablarlo, por ejemplo, compararlo con el ilio en el colon. El ilio en el colon son órganos gastrointestinales que tienen una buena irrigación sanguínea, que tienen bastante irrigación y que es muy importante que son móviles. O sea, son fáciles de movilizar dependiendo de la posición donde uno quiera derivar al paciente. Ya, por ejemplo, si el paciente lo vamos a mandar a radioterapia, por lo regular se suele indicar usar un segmento colónico, ya que esto está fuera de la pelvis y no intestino. Importante las consecuencias metabólicas que tiene llevar un paciente a esta cirugía. Estamos hablando de una cirugía laboriosa, una cirugía de más de 2 a 3 horas, y es básico. Ustedes van a ver por qué, depende de cada técnica. Pero esto es muy importante porque estamos alterando la homeostasis normal del paciente. A resecarle una porción de yeyuno y hacer una nueva vejiga, vamos a tener un síndrome, por ejemplo, de acidosis metabólica, que va a estar asociado a una hipercalemia, a una hipocloremia. Aparte vamos a tener elevado, por ejemplo, la angiotensina y la renina, y esto se va a traducir, recordando nuestras clases de fisiología, en pacientes con vómitos, deshidrataciones severas, va a venir al cuarto de esa con debilidad, náusea, malestar general, que por lo regular estos pacientes se tienen que manejar de manera médica, ya sea con bicarbonato de sodio para corregir la acidosis metabólica, diuréticos tiacídicos e hidratación intravenosa. A diferencia de que si usamos un segmento de ilion distal, ya no va a ser una acidosis metabólica hipoclorémica, sino hiperclorémica. Vamos a tener el cloro elevado, vamos a tener el pH disminuido en sangre, vamos a tener el potasio disminuido en contraparte del yeyuno, y vamos a tener entonces un paciente hipocalcémico. Esto ya todas las consecuencias que conocemos en nuestra clase de fisiología, de alteraciones en el EKG, arritmias y todo lo demás. Por eso es que el paciente tenemos que captarlo. Y es muy importante la historia clínica. Si sabemos que se le hizo una resección y un conducto ilial, este paciente está predispuesto a desarrollar una acidosis metabólica. Y lo podemos tratar de una manera adecuada, ya sea con citrato de potasio, citrato de sodio, bicarbonatos o ácido nicotínico. Y el paciente va a llegar al estar en un estado de acidosis metabólica no compensada, con fatiga, anorexia, debilidad y malestar general. Otras consideraciones que se deben tener a nivel metabólica antes de entrar a lo que son las derivaciones como tal, es que si usamos el estómago, se describe hasta un cuarto de los pacientes el síndrome de hematuria disuria. Es un síndrome que va a consistir, según el Campbell, en espasmos vesicales, dolor suprapúbica, hematuria y escoraciones en la piel. Si usamos yeyuno, el yeyuno plural no se suele usar debido a que existe mucha malabsorción de lo que son las grasas, el calcio y el ácido fólico. Si usamos el ilion o el colon, tenemos 25% de acidosis metabólica, y es muy importante recordar que la vitamina B12 se absorbe la mayor parte en el último segmento del ilion distal. ¿Y qué pasa? Si nosotros no sabemos este concepto anatómico y le agarramos el intestino distal y nos llevamos los últimos 20 centímetros, vamos a tener un paciente que en 3 a 5 años va a desarrollar una anemia megaloblástica. Esto, por lo regular, se suele tratar o se desarrolla cuando ya tiene más de 5 años después de la derivación. No solamente tiene que ver con la malabsorción de la vitamina B12, perdón, también tiene que ver con la malabsorción de sales biliares, que se absorben en esta parte, y entonces vamos a tener un paciente con una diarrea crónica y con una deshidratación secundaria a la misma. Dentro de las consecuencias funcionales, al usar, por ejemplo, van a haber ciertas derivaciones a continuación donde perdemos la válvula ileocecal, y esto va a conllevar a un reflujo de bacterias colónicas hacia el ilion, y esto también va a intervenir con la reabsorción de ácidos grasos y de sales biliares, aparte de, recordando las vitaminas liposolubles que se absorben en el tercio distal, la vitamina A, D, E y K. Por lo regular, estos pacientes van a tener un cambio en el tránsito intestinal, la tendencia es un tránsito intestinal más rápido. Por lo regular, antes de entrar a esta cirugía, tenemos que preparar a nuestro paciente, ya sea con antibióticos o una preparación mecánica. La idea de la preparación mecánica es reducir la cantidad de heces y bacterias que nos pueden complicar nuestra cirugía. Se puede usar citrato de magnesio, fosfato de sodio en caso de alteraciones hidroelectrolíticas, o lavados con preparaciones previas. Antes de hablar de las derivaciones, es importante reconocer o recordar las anastomosis, o sea, las conexiones para los estudiantes que va a haber una vez uno extraiga nuestra vejiga
¿Cómo vamos a conectar? Porque vamos a tener básicamente los dos ureteres a la deriva, y dependiendo de qué derivación vamos a usar, según la indicación que vamos a aprender el día de hoy, asimismo existen las anastomosis. Por lo regular, se pueden usar la sutura manual, como ven en la imagen de arriba, o suturas automáticas, como verán en la imagen a continuación. No existen una diferencia significativa a la hora de hablar si usamos sutura manual versus sutura automática. Esto va a depender de la pericia del cirujano y de su experiencia. En cuanto a las suturas manual, por lo regular se suelen usar de 1 o 2 capas, ya sea una anastomosis o una conexión para los estudiantes. Término terminal, que es end-to-end, o sea, término terminal entre punta con punta, o lateral, o término lateral, usando seda, Vicryl o PDS. Si se usa una sutura automática, por lo regular suele reforzarse con suturas en los extremos para disminuir lo que son los leaks. Por lo general, estos pacientes vamos a manejar ya sea intestino delgado o intestino grueso, son pacientes que nosotros vamos a estar manipulando el intestino. Y si no se manipula de una manera adecuada o no se sutura de manera adecuada, vamos a tener complicaciones lo que es estas anastomosis. Vamos a tener una fuga de la anastomosis hasta un 2%. ¿Qué factores van a predisponer para desarrollar, por ejemplo, un leak? Que es la fuga de la anastomosis. Pacientes que hayan tenido algún grado de isquemia, pacientes ya con una enfermedad microvascular, diabéticos, hipertensos de larga data, pacientes que tengan historia de radioterapia o pacientes que tengan alguna infección local. También se describen las hemorragias, también se describen las obstrucciones intestinales, ya sea a nivel del intestino delgado o una pseudoobstrucción como es el síndrome de Ogilvy, que ya conocemos en la clase de cirugía de la facultad. Pacientes se pueden desarrollar una fístula, pueden desarrollar también abscesos pélvicos, y por lo regular estamos hablando de secundario a la anastomosis ureterointestinal, una complicación hasta un 1%. A la hora de hacer esta anastomosis, o sea, la conexión entre el uréter y el intestino, ya sea delgado o intestino grueso, debemos hacer la movilización menos posible para poder realizar una anastomosis libre de tensión. La idea es tener una anastomosis, o sea, una unión entre el uréter y el segmento intestinal que utilicemos que no esté tenso, para poder disminuir así el riesgo de leaks o de complicaciones. Por lo regular se deben usar suturas absorbibles para poder disminuir la formación de litiasis. Se debe minimizar la manipulación del uréter al mínimo y se debe usar el stent ureteral para disminuir la tasa de estrecheces ureterales. Por lo regular se quitan a los 3 meses. Ahora bien, para los estudiantes estamos hablando de las anastomosis, que es la conexión. Esas conexiones pueden hacerse ya sea ureter intestino grueso, como es esta diapositiva, o ureter intestino delgado. Y cada una de esas anastomosis van a tener un nombre, dependiendo de qué técnica utilicemos. Esta diapositiva básicamente son las anastomosis uretero-intestinales, pero intestino grueso. Tenemos la técnica de Leadbetter-Clark, donde vamos a incidir a través de la tenia, una incisión aproximadamente unos 2 centímetros. La idea es, a través de la submucosa, meter el ureter y hacer así una especie de mecanismo antirreflujo. También se describe la técnica de Goodwin, donde se describe también que se abre a través de la tenia un poco mucho más grande la incisión, y se traen los ureteres y se tuneliza. También tenemos la anastomosis de Strickler y también la anastomosis de Pagano. Cada una de estas va a depender de la capacidad del cirujano que tenga para desarrollar una u otra, dependiendo de qué derivación estemos usando. También se describen las anastomosis ureterointestinales, pero en intestino delgado. Estas son un poco más conocidas, como son la anastomosis de Bricker, la anastomosis de Wallace y la anastomosis de Leduc. La anastomosis de Bricker básicamente va a ser una anastomosis término-terminal, o sea, ¿dónde termina el uréter? ¿Dónde termina el segmento intestino delgado? A diferencia de la anastomosis de Wallace, donde vamos a pegar ambos ureteres lateral y luego vamos a hacer como una especie de saquito para poder volver a suturar y recanalizar el ureter, para que la orina que se está formando en nuestros riñones pase a través de los ureteres y caiga en lo que estamos haciendo en tal caso el conducto ileal, para que el paciente pueda expulsar la orina. La anastomosis de Leduc es un poco más laboriosa, y la idea es hacer una especie de retunelización para poder disminuir el reflujo. Ahora bien, ¿qué complicaciones tiene hacer estas anastomosis ureterointestinales?
el paciente puede tener una falla renal y esto se describe más que nada por la pérdida de la motilidad ureteral o por la presencia de IBUs previas. En un promedio de todas las derivaciones estamos hablando de una pérdida del 12.5% del funcionamiento renal según Campbell. Si el paciente 2 a 3 meses luego de la cirugía presenta algún cuadro de pielonefritis aguda, debemos sospechar de una estrechez ureteral en nuestra anastomosis y tenemos que verificar la misma. Esto se desarrolla de un 10 a un 20%. Y esto, morbilidades o situaciones que nos pueden aumentar el riesgo de presentar una estrechez. Tenemos pacientes que el segmento 6 isquemizado, infección, radioterapia previa. De hecho, se describe que el Wallace tiene una menor tasa de estrechez en comparación de la del TUC. Ahora bien, entrando muy bien a los tipos de derivaciones. Recordando la primera diapositiva, estamos hablando de las derivaciones incontinentes y las derivaciones incontinentes. Las derivaciones incontinentes, como la palabra lo dice, la orina se va a formar en el riñón para los estudiantes. Va a salir a través del ureter y se va a expulsar por el conducto que hagamos hacia la piel del paciente. Y esto conlleva y condena al paciente entonces a que no va a tener un control como tal de la orina que le sale de su cuerpo. Los beneficios de la ureterostomía cutánea, que vamos a evitar anastomosis de cualquier tipo, o sea que el riesgo de leak y de fuga se disminuye al mínimo. Por lo regular, luego de esta cirugía, donde uno saca el ureter a través donde está la cruz de la imagen A, y luego uno lo aboca a la piel para poder que salga la orina, se desarrolla una estenosis ureteral hasta el 13%. Recordando que esto va a disminuir si le colocamos un catéter ureteral y se retira en menos de 3 meses. Pero esto conlleva entonces a que el paciente siempre va a estar con orina a través del abdomen y por lo tanto tenemos que decirle que se tiene que explicarle cómo cambiarse la bolsa de la ostomía y todo lo demás. Otra derivación incontinente es el conducto ileal. El conducto ileal por lo regular se usan de 15 a 20 centímetros de la válvula ileocecal. O sea, no podemos limitarnos o extraer. Si vamos a usar un conducto ileal, el ilion distal. Tenemos que tratar de preservar esto al máximo. Y este conducto ileal se aboca entonces a la piel usando ya sea el estoma Rosebud, que es básicamente en la boquilla, o el estoma en asa, como ven aquí las dos imágenes. Por lo regular se evita el uso de intestino grueso en caso de diarreas crónicas, enfermedad inflamatoria intestinal, pero también se describe el uso de intestino a la hora de hacer el conducto ileal. Por lo regular se puede usar, por ejemplo, el colon transverso en casos de ureteres cortos u otra malformación genitourinaria, inclusive en casos de radioterapia previa, porque esta es un área que por lo regular la radiación no le llega. Generalmente se usan 15 centímetros cuando se usa intestino grueso, presentando atención a lo que es la arteria cólica derecha y la arteria cólica media, como les dije al principio de esta conferencia. También se puede hacer un conducto con el colon sigmoide, pero este es un área que está muy afectada si el paciente recibió una radiación previa. Dentro de las complicaciones que tenemos a nuestro paciente cuando se le hace un conducto, ya sea ileal, ya sea con un conducto de colon transverso o con el colon sigmoide, se describen ciertas complicaciones, como en todo. Tenemos un 2% del líquido urinario, a diferencia del colon transverso un 8%. Dentro de las complicaciones tempranas también está la sepsis, pielonefritis aguda, infección de la herida, dehiscencia de la herida, abscesos, hilo prolongado o sangrado a través del conducto formado. Dentro de las complicaciones tardías, la principal que se ha descrito es la pielonefritis aguda, probablemente por una estrechez ureteral de la derivación urinaria que acabamos de hacer a nuestro paciente. Pielonefritis, infección en la herida. También tenemos, evidentemente, como de manera tardía, todas las complicaciones de usar un segmento de intestino delgado como un nuevo conducto para derivar. Vamos a tener acidosis metabólica, podemos tener infarto del conducto ileal utilizado, formación de piedras hasta un 7%, obstrucción ureteral, obstrucción intestinal. Las mismas complicaciones por lo regular se describen en colon transverso igual, solo que por lo regular las estrecheces ureterales son menos descritas. Dentro de los síndromes de abajo, en la tabla 9710 del Campbell, que podemos tener, ya la mencioné en la cuarta diapositiva, pero para recordar, importante que si usamos un ilion o colon, debemos sospechar si el paciente nos llega al cuarto de urgencia con astenia, dinamia, debilidad, el que el paciente probablemente esté ante una acidosis metabólica secundaria a la cirugía
y tenemos que recuperar toda esa depresión de potasio que tiene nuestro paciente para evitar así alguna malformación de tipo arritmia o cardiológica. Ahora bien, los momentos anteriores eran para derivaciones incontinentes, es decir, que el paciente le va a salir la orina, una vez se forma a través del ureter y sale a la bolsa de ostomía para la piel directa. Podemos hacer algo que se llama las derivaciones continentes, que es el otro grupo de pacientes, pero esto no se le puede hacer a todos los pacientes. Existen ciertos criterios para uno seleccionar cuándo hacer esta derivación a estos pacientes. Empezando. Este tipo de derivaciones está contraindicado cuando hay márgenes uretrales por cáncer positivo. Está contraindicado cuando el paciente tiene una función renal menos de 40 de tasa de filtración glomerular. Está contraindicado cuando el paciente tiene falla hepática. Está contraindicado cuando el paciente tiene una historia de enfermedad inflamatoria intestinal. También se debe hacer una colonoscopía si se va a utilizar el colon, y si tiene una radiación previa, por lo regular hay un mayor riesgo de complicaciones y tenemos que decírselo al paciente. Muy importantes los factores mentales y físicos del paciente. De nada me sirve hacerle una nueva vejiga bien bonita o un reservorio cutáneo, como van a ver más adelante de qué estoy hablando, si el paciente no sabe o tiene Alzheimer avanzado y no se va a poder colocar la sonda. Entonces, en este tipo de pacientes uno tiene que analizar que el paciente le va a ir mucho mejor, ya sea con una ureterostomía cutánea o con otra derivación incontinente como la mencioné anterior, ya sea un conducto ileal o un conducto colónico, dependiendo de los antecedentes de nuestro paciente. ¿Cuáles son los principios de la derivación ortotópica? La idea de la derivación ortotópica es mantener una adecuada función del esfínter, mantener una uretra libre de la enfermedad, mantener lo que es el compliance del reservorio. Si bien es cierto, no es una vejiga como tal que tenemos esa capacidad de aumentar la presión, aumentar el volumen, sin aumentar tanto la presión, esto se puede modificar tomando un poquito más de segmento dependiendo del intestino y la técnica quirúrgica que vamos a ver a continuación que vayamos a usar. Y otro principio de derivación es mantener un adecuado volumen, entre 300 a 500 cc. Ahora bien, empezando ya con las técnicas ortotópicas como tal, podemos usar reservorios iliales. Por lo regular se usan de 65 a 70 centímetros. El paciente se destubulariza, o sea, se abre para poder suturar y ampliar entonces así el área que tenemos como reservorio. Se deben usar suturas absorbibles. Y las dos más comunes de los reservorios iliales son la de Hauptmann y la de Studer. También está indicado, está descrito la técnica de Koch, donde se escogen 61 centímetros de ilion terminal, respetando el margen de 20 centímetros de ilion distal, de ilion ya a punto de la válvula ileocecal, para disminuir los síndromes de malabsorción que ya les describí al inicio de la conferencia. Entonces la idea es, se destubulariza, se sutura, y se hace una especie de reservorio para poder llegar a la piel. Otra técnica descrita es la técnica de Gonem, donde si bien es cierto el paciente, vemos aquí, se toma unos 40 centímetros de segmento de ilion, se realiza una W para poder realizar el reservorio. También se describe aquí vemos la técnica de Leduc, donde es bastante parecido a la anterior, pero es un poco más agresivo a la hora de formar el reservorio. El conducto ileal es muy conocido, lo que es el Studer, es una técnica antirreflujo. En teoría, según el Campbell, es la más simple en la construcción, pero vemos que de simple no tiene nada. Puede usarse en uréteres cortos. Debemos respetar siempre, muy importante, los 20 centímetros que tenemos proximal de la válvula ileocecal, y por lo regular se usan de 54 a 56 centímetros de ilion distal. Vemos cómo se destubulariza y se trata de recanalizar el segmento de ilion más proximal para poder hacer un mecanismo de antirreflujo y que la orina que estamos evacuando a través de los ureteres no se regrese a los riñones y nos conlleve entonces a una pielonefritis crónica en nuestro paciente. También se pueden hacer reservorios colónicos. Estos son ideales para pacientes con múltiples recesiones de intestino delgado, pacientes que tengan ilion enfermos en los cuales no se pueda usar o no se pueda hacer una nueva vejiga con ilion, pero cabe destacar, importante recordar que los segmentos colónicos van a ser, por las mismas características fisiológicas, menos distensibles que el ilion. Entonces, por lo regular, estos pacientes van a producir mayor presión adentro de su conducto y van a tener entonces más incontinencia.
Una manera como uno puede reducir esta incontinencia urinaria en estos pacientes, si optamos por un intestino grueso, es aumentar la longitud colónica unos 10 a 20 centímetros más. O combinando técnicas como las técnicas ileocolónicas. Los reservorios más comunes tenemos el reservorio de Lemains, Levac y el reservorio sigmoideo. Aquí vemos cómo juntando 10 a 15 centímetros del ciego, además de 20 centímetros del ilion, vemos cómo formamos una nueva vejiga y ya entonces no condenamos al paciente a tener una bolsa de orina a través del abdomen por el resto de su vida. Esta es otra técnica, la técnica de Levac, es un poco más sencilla que la anterior, donde se cogen 20 centímetros de colon ascendente y 20 centímetros de ilion. Pero vemos que a la hora de disecarlo y formar el nuevo reservorio, abraza hacia la cara anterior para formar el mismo. Este es otro tipo de no vejiga, básicamente también de colon, donde vemos que básicamente es el mismo principio. La idea de esto es seguir la ley de Laplace. La ley de Laplace describe que entre más diámetro, la presión es inversamente proporcional al radio de nuestro reservorio. Entre mayor diámetro tenemos en nuestro reservorio, o sea, entre más largo lo hacemos, menos presiones vamos a manejar y menos presiones esto se va a traducir entonces en el riñón y un daño renal en nuestro paciente. Dependiendo del segmento que usemos, así se describe el grado de continencia. El Campbell describe que si usamos, por ejemplo, un estuve de 54 a 60 centímetros de ilion, un grado de continencia hasta el 90%. A diferencia de un Hauptmann, que estamos hablando de un 6% más. Por lo regular, cuando se usa este tipo de, en tal caso, neovejiga ortotópica, se debe usar una sonda uretral por 3 semanas, lo más gruesa que se pueda, al igual que los estenoureterales. La idea de lo más gruesa que se pueda es, para los estudiantes, evidentemente estamos haciendo una nueva vejiga con algo que no es fisiológico, algo que no estaba hecho para guardar orina. Entonces, si tenemos el intestino, ya conocemos por nuestra clase de anatomía que tiene esos pliegues, secreta moco, estos son pacientes que van a llegar al cuarto de urgencia, doctor, me tranqué, o doctor, me está saliendo una orina muy, muy espesa, porque el cuerpo se va a ir adaptando en meses para que la célula deje de formar tanto moco y que entonces ese segmento intestinal empiece a funcionar como un reservorio. Por lo regular, el primer mes se debe indicar al paciente que se debe irrigar la neovejiga por lo regular de 3 veces al día para evitar exactamente esto. También podemos optar por darle N-acetilcisteína o Menaxol al paciente para disminuir la secreción de moco y que la orina sea lo más fluido posible. Luego de que uno quite la sonda, debemos orientar al paciente para que miccione de cada 2 a 3 horas durante el día y son mandatorios los ejercicios de Kegel. ¿Qué complicaciones tiene hacerle una nueva vejiga a nuestro paciente? Bueno, dentro de las complicaciones tempranas, evidentemente, fuga, abscesos, infección, IBUS. Dentro de las infecciones tardías vamos a tener hernias incisionales, pacientes con incontinencia que se describe hasta por 18 meses, pacientes con retención urinaria, si a la hora de abocarlo a la uretra no se deja no se tiene la gentileza adecuada o se toman muchos puntos o se cierra mucho la luz uretral, vamos a tener un paciente que va a venir con retención urinaria. Igual vamos a estar condenando entonces a usar una sonda de por vida. Otro tipo de reservorio que no es la neovejiga es el reservorio cutáneo continente, que es básicamente este tipo de pacientes donde por algún motivo no se puede colocar una nueva vejiga donde anatómicamente estaba previamente este órgano, sino que se aboca este reservorio a la piel, pero que funcionan igual como un reservorio. Pero estos son reservorios que el paciente, tenemos que estar claro que el paciente se tiene que cateterizar, porque por sus propios medios no va a salir la orina. Existen múltiples técnicas a la hora de hacer el reservorio cutáneo. Esta es una técnica que es la doble T, cuando se usa intestino delgado. Básicamente vemos que esto se destubulariza, el mismo principio, los segmentos vamos a tener 2T, como dice la técnica, y se van a abocar cada uno un ureter, y la idea es tunelizar por debajo de la submucosa del intestino delgado para poder disminuir el reflujo al máximo que se pueda. Quedemos un poco más claro a la hora de hacer esta técnica de la doble T, el double T pouch, donde
se destulariza como vieron, y a la hora de abocarlo, los ureteres, se le pasa una capa submucosa por arriba para disminuir el reflujo, y luego entonces cerramos nuestro nuevo reservorio de orina. También está descrito la técnica de MES, como dije anteriormente. Esto es una técnica donde vamos a tener un reservorio, pero va a conllevar que el paciente tenga que usar o cateterizarse. Y el mecanismo básicamente para que lo va a hacer continente en este tipo de técnica es la válvula iliocecal. La válvula iliocecal es lo que va a evitar que la orina se le salga a nuestro paciente. Pero es importante recalcarle lo de la cateterización. También se describe otras técnicas, por ejemplo, esta técnica donde cogemos el colon y vamos a usar esto es lo que se conoce como Indiana Pouch, muy conocida, cuando vamos a hacer un reservorio continente, mezclamos el colon y tubularizamos lo que es un segmento de ilion. Este segmento de ilion es lo que se va a abocar entonces a la piel, y es por lo cual la sonda va a entrar por aquí para sacar la orina que se está acumulando en nuestro nuevo segmento, en nuestro segmento. Dentro de las complicaciones del Indiana Pouch tenemos el líquido urinario hasta el 21%, infecciones intraabdominales evidentemente, hernias parostomales, formaciones de litiasis. A destacar que las litiasis que más se forman con este tipo de derivaciones son las litiasis de fosfato amonio y magnesio, luego las de calcio. También vamos a tener alteración del metabolismo biliar, evidentemente porque estamos sacando el segmento de ilion que tiene que ver con la absorción de las sales biliares, al igual que incontinencia. Otro tipo de derivación continente, cutánea, donde no es ortotópica porque evidentemente la estamos abocando a la piel, es la derivación de Penn. La derivación de Penn es una extensión, por decirlo así, del principio de Mitrofánov. El principio de Mitrofánov consiste en básicamente tubulizar el apéndice cecal para poder externalizar así la orina. Entonces, nuestra sonda, nuestro paciente, esa apéndice va a tener el grosor lo suficientemente delgado como para que pase una sonda, pero tampoco para que permita que la orina se le salga a nuestro paciente, y mejorar así la calidad de vida. También tenemos, evidentemente, podemos usar el colon, pero tomando en cuenta las consideraciones anatómicas a la hora de ver la isquemia y la irrigación del segmento que utilicemos. La más común es la Miami. También podemos usar el reservorio gástrico, como le había comentado, pero por lo regular esto tiene ciertas indicaciones, como lo hablé al comienzo de la charla. ¿Por qué? Porque estamos condenando entonces al paciente a ya trastornos dispépticos, estamos condenando al paciente a que evidentemente tenemos que verificar otro tipo de trastorno alimenticio que conlleva llevarle el antro a nuestro paciente, el cuerpo, con todo el déficit vitamínico y toda la secreción de pepsinógenos y las otras enzimas que ya recordamos de nuestra clase de fisiología en sexto semestre. A la hora de hablar de las complicaciones de las derivaciones intestinales, vemos un sinnúmero de complicaciones. Esta es una tabla del Campbell bastante compleja, donde va desde una obstrucción intestinal hasta líquido urinario, hernias estomales, cálculos renales, pielonefritis o falla renal. Ahora, en cuanto al seguimiento, una vez que nosotros le formemos una nueva vejiga o derivemos con un conducto continente o incontinente a nuestro paciente, este seguimiento se va a hacer simultáneo con el cáncer vesical, con imágenes y laboratorios seriados, y esto es un seguimiento de por vida. Ahora bien, esto es un estudio que me gustó del 2009, del British Journal, donde ¿qué factores influyen? O ustedes dirán, ¿cuál es la mejor derivación a la hora de hacer una cistectomía? Eso va a depender del paciente, de los antecedentes, de las comorbilidades y qué queremos ofrecerle luego de la cistectomía. Evidentemente, si no estamos seguros de que la resección fue completa o que tenemos los márgenes positivos, el paciente no se beneficia de una neovejiga, porque el paciente muy probablemente haya que enviar la radioterapia. Y esto va a conllevar entonces a que la neovejiga, toda la cirugía fue, por decirlo así, en vano, porque la anastomosis no va a funcionar y va a tener complicaciones por la radioterapia. Entonces, evidentemente, el paciente se conviene o le beneficia de otro tipo de derivaciones que no es una neovejiga. La edad es un factor. La edad no es un factor para definir si el paciente lo tenemos que catapultar a que se está orinando todas las 24 horas y que tenemos que sentenciarlo a una vejiga urinaria. Siempre y cuando el paciente tenga la edad pertinente y que estemos seguros de los márgenes oncológicos, nosotros le podemos hacer una neovejiga.
ya se sabe que hay similitud de resultados oncológicos entre hacer una neovejiga y hacer un conducto iliar, al igual que una similitud de complicaciones tempranas y tardías a la hora de comparar un conducto iliar con una neovejiga usando la técnica de Studer, ¿sí? Tomando en cuenta lo más importante, que es la calidad de vida de nuestro paciente. Es el factor más determinante para saber qué tipo de derivación se le va a hacer. Ya las técnicas como tal, si quieren ahondar fino, pueden ir al Hinman, pero traté de resumir y sintetizar lo más que pude estos 3 capítulos que son un poco pesados por el sinnúmero de técnicas que existen, pero tratar de orientar en cuándo debemos usar una derivación continente, cuándo usar una derivación incontinente, cuándo usar colon, cuándo usar intestino delgado, cuándo usar estómago. Y eso es lo que le traía el día de hoy.